Hey, ¿qué pasa, crack, ídolo, futuro eléctrico en proceso? El día de hoy venimos a hablarles sobre los motores eléctricos. Concretamente les vamos a hablar sobre los motores de corriente alterna de tipo asíncrono. Y bueno, para este video me están acompañando mis colegas Emanuel, Fanny, José Manuel y Mariana. A ver, vamos a remontarnos a los antecedentes históricos que preceden a un motor eléctrico, y tenemos que remontarnos al año de 1740, que fue cuando ya se empezaba a hablar un poco de este tema, gracias a Benjamin Franklin y gracias también a Andrew Gordon, porque ellos empezaron a interactuar con la corriente eléctrica y los campos magnéticos. Entonces sabemos toda la historia que hay detrás de Franklin, que era un aficionado de los toques, yo creo, porque fue lo que a él le gustaba, experimentar con esto, y gracias a esto fue que se empezó a hablar de la corriente eléctrica y que tenía una relación con el campo magnético. Y bueno, vamos a dejar de lado esto para hablar del primer motor eléctrico del que existe registro, que fue gracias al experimento que hizo Michael Faraday en 1820. Lo que él hizo fue un disco, como lo vemos aquí en la imagen, que era rotativo. Este rotaba gracias a la interacción que existía entre la corriente eléctrica y la interacción del campo magnético que se generaba por parte de este disco, que estaba hecho de cobre. Solamente que el prototipo que él diseñó estaba hecho para corriente directa. ¿Y por qué? Pues vamos a remontarnos en la historia, que fue Thomas Alva Edison quien creó la corriente directa, y hasta la década de los 80s, de 1880, no existía otro tipo de corriente más que la corriente directa o continua, hasta que tuvo que llegar alguien a arruinar esta fiesta y dijo: a ver, párenle poquito, yo traigo una nueva propuesta llamada corriente alterna. ¿Sabrán de quién estoy hablando? Así es, Nikola Tesla trajo la idea de la corriente alterna, y con esta nuevas iniciativas y nuevos proyectos se empezaron a gestar. Pero no solamente fue esto lo que ocasionó la nueva propuesta de Tesla, sino que inició la ya muy conocida guerra de las corrientes, la cual pues sabemos que se libró entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla por ver cuál era la propuesta que tenía mayor funcionalidad y podía servir para las generaciones. Sabemos que la ganó Nikola Tesla, y pues lamentablemente para nosotros ha sido aflicción para nuestros estudios porque nos ha complicado un poco más, pero creo que sin todo eso no tendríamos la innovación que tenemos hoy en día. Pero bueno, hasta ahí queda este punto, y ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete, que es los motores de corriente alterna. Y bueno, vamos a hablar aquí del invento que hizo el ingeniero italiano Galileo Ferraris en 1885, el cual fue el primero en construir el prototipo de un motor eléctrico de corriente alterna, pero que por las causas que les comento, de que solamente existía la corriente directa, él creyó y llegó a la conclusión de que su trabajo no iba a ser valorado y no iba a tener relevancia en el ámbito comercial, gracias a que Thomas Alva Edison manejaba la industria con la corriente directa. Pero no fue hasta 1888 cuando Nikola Tesla inventó su prototipo de motor eléctrico de corriente alterna, y que este se popularizó muy rápidamente gracias a que fue también quien creó la corriente alterna y tomó gran relevancia en el comercio. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el motor trifásico, y tanto de las partes que lo conforman y la definición de cada una de ellas, o para qué funcionan el mismo. Sabemos que un motor asíncrono trifásico es un motor de inducción. Este es un motor eléctrico de corriente alterna, el cual tiene un rotor que gira a la velocidad diferente a la del campo magnético que está en el estator. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que como bien sabemos este puede ser de dos tipos, tanto jaula de ardilla o el bobinado. Este es un estator que se encuentra en las bobinas inductoras. Las bobinas son trifásicas y están desfasadas aproximadamente a unos 120 grados del espacio, y según como lo hemos visto en el teorema de Ferris, cuando estas bobinas están circulando por las corrientes trifásicas equilibradas, y sabemos que cuyo desfase en el tiempo también es de 120 grados,
puede inducir un campo magnético que éste gira y envuelve el rotor, que está en un campo magnético muy variable. Va a inducir cierta tensión eléctrica en el rotor y según la ley de inducción de Faraday, esto puede ocurrir. Como lo mencioné, existen dos tipos de rotores en el motor, tanto el jaula de ardilla, que el jaula de ardilla es la parte que está rota, usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama motor jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado sobre el eje, que están diseñados principalmente como motores de baja y alta corriente, porque necesita la menor cantidad de corriente para que arranque y todas las clases de este son el mismo. Como punto B también está el tipo de rotor de bobinado, que el bobinado consiste en las instalaciones de una bobina mediante el uso de una máquina y permite dar vueltas a la bobina y ajustar la misma tensión. Para esto existen dos razones principales para el rebobinado de los motores. Uno es el sobrecalentamiento, y esto se suele decir que se quemó el motor o está junto al estator, que esto se encarga de crear un cierto campo magnético que produce un movimiento hacia el rotor y que por ende produce un cambio de energía eléctrica a energía mecánica. A continuación voy a hablarles sobre la función por componente dentro de un motor trifásico, iniciando por las escobillas, que son aquellas que se encargan de permitir que exista una conexión entre la parte giratoria y la parte fija dentro del motor eléctrico. Las de mayor utilización son aquellas escobillas de carbón, que tienen la capacidad de transmitir de forma correcta la corriente eléctrica. El cilindro. Este se encuentra en el interior del anillo y tiene la capacidad de girar con libertad. Este cilindro está anexado al eje del motor y en su superficie cuenta con varias ranuras por las cuales es posible que se sitúe el embobinado inducido. Mientras tanto, el rotor está compuesto por una serie de conductores bobinados sobre él, en una serie de ranuras situadas sobre una superficie. Estas son espiras, que son conocidas como bobinado del motor, y de ellas depende el cambio que se realizará de energía eléctrica a mecánica. Tapas. Son elementos que sirven para sostener los cascos de rodamiento y de cojines, permitiendo el soporte de la acción del motor. Carcasas. Es la que sirve para cubrir y proteger el rotor y estator. Para fabricarse, el material a utilizar depende del tipo de motor y su aplicación, así también como su diseño. Puede ser de tipo sumergible, totalmente cerrada, a partir de goteo, abierta o con prueba de explosiones. Base. Es la parte que sirve de soporte a toda la fuerza mecánica con la que puede operar el motor eléctrico. Esta puede ser lateral o frontal. Caja de conexiones. Su función es proteger los conductores que permiten la alimentación del motor, preservando los elementos que puedan causarles cualquier tipo de daño. Bobina del motor. El embobinado es un cable que permite mostrar el enrollado de las diferentes espiras. Por el inicio de este y hacia su final sale la corriente eléctrica. Cojinetes. Los cojinetes son aquellos que contribuyen a la operación perfecta de las partes que giran dentro del motor. Se usan para la reducción de fricción, fijar y sostener ejes mecánicos, lo cual hace que sea posible un menor consumo de potencia. En la caja de Burns de los motores aparecen las 6 terminales correspondientes a los 3 devanados del motor más la terminal de conexión a tierra. Continuamos con las aplicaciones en la industria. Por su variedad de tamaño y de potencia, son aplicados en la industria. Por otra parte, no son utilizados en lo que sería el sector doméstico o residencial, pues la corriente trifásica no llega hasta nuestras casas. Los motores de inducción trifásicos son aptos para cualquier aplicación industrial que requiera alto rendimiento y fiabilidad. Por ejemplo, bombas, ventiladores o compresores o muchísimas otras aplicaciones que mencionaremos más adelante, siendo un poquito más específicos con lo que sería el tipo de motor. De sus aplicaciones nos concentraremos específicamente en 2 tipos de motores asíncronos trifásicos. El primero es conocido por la forma de su rotor, que se asemeja a lo que sería una jaula de ardilla, y el segundo sería el rotor de bobinados. Primero hablaremos de el que es conocido por el nombre de jaula de ardilla, que es curioso porque si nosotros buscamos imágenes de
jaulas para ardillas, bueno, al menos para mí no se parece nada lo que encontramos a la forma del rotor. Al menos yo le encuentro un parecido más grande a lo que sería una rueda para hámsters. Pero pues puedo estar loca y pues realmente sí se parece a una jaula para ardillas. Pero bueno, pasemos a lo que nos interesa, que son las aplicaciones en la industria. Para empezar con este tipo de motores vamos a dividirlos en 4 clases: clase A, clase B, clase C y clase D. Comenzamos con la clase A, para ir en orden alfabético. La clase A es utilizado en ventiladores, sopladores, bombas centrífugas, entre otras cosas. Curiosamente, la clase B también es utilizada en lo mismo. Y podrás pensar, ¿por qué? Sí, ¿para qué los clasificas de forma diferente? Sí, pues al final de cuentas se utilizan para lo mismo. Bueno, cabe la ligera casualidad, que no es tan casual, de que el motor clase B está diseñado específicamente para tener una alta reactancia a la fuga. Sin embargo, pues al darnos esta ventaja, lo que hace es reducir lo que sería la corriente de arranque. Sin embargo, tiene un arranque normal, al igual que el de clase A. Muy curioso. Pero bueno, continuemos. Los motores de clase C tienen una jaula doble, una barra profunda y tienen una mayor resistencia en el rotor. Estos comúnmente son utilizados en compresoras, transportadores, bombas alternativas, trituradoras, entre otras cosas. Por último, pero no menos importante, los de clase D, que son realmente los penúltimos. Total, son utilizados en aparatos que requieren aceleraciones frecuentes y cargas elevadas, por ejemplo, excavadoras, máquinas de estampado, punzonadoras, entre otras cosas. Ahora sí, por último, los motores de inducción de rotor bobinado. Estos son comúnmente utilizados en elevadores, compresores, grúas, bombas, transportadores, entre otras muchas cosas. Para las ventajas de los motores trifásicos van desde el tamaño y peso reducidos, poseen una gran potencia, el rendimiento es muy elevado, no necesitan bobina de arranque o capacitores, la sencillez de la instalación, los bajos costos para el mantenimiento. Para las ventajas del motor jaula de ardilla constan de que proporcionan una gran potencia y trabajo, tienen mayor fuerza de arrastre, se pueden usar en muchas más operaciones y tienen una gran durabilidad. Para las desventajas, el mantenimiento es mucho más complicado y no se olvide de que es mucho más costoso. Consumen mucha más energía eléctrica y por lo tanto este sí consta de arrancadores, ya sea una bobina o un capacitor, para que le pueda dar su funcionamiento al principio. El peso. Es muy pesado este tipo de motores por cada uno de sus materiales. Y por último, suelen generar mucho más ruido. Esto es por el tipo de movimiento que genera y sobre todo por el peso. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. No olvides que si te gustó, dejes tu like en la parte de abajo.